Señor siempre nos motiva, nos insta, nos da palabra, nos da promesas para que nosotros creamos y podamos seguir caminando. Ah, de los 66 libros que hay en la Biblia, 5 están dedicados solo para contar la historia de un pueblo que tuvo que pasar por muchas cosas para llegar a la promesa que Dios le había dado. En el capítulo 20, primero no lo voy a leer, pero en el capítulo 20 del libro de Números, ahí se narran varias cosas. Se narra la muerte de María, la hermana de Moisés. También cómo el pueblo murmuró contra Moisés porque no tenían agua, y entonces Dios le dijo, bueno, vaya, párese al frente de aquella piedra y dígale a la piedra, háblele a la piedra para que salga agua. Y Moisés pues llegó y le dio 2 golpes y el agua salió, pero eso al Señor no le gustó y ahí pasó algo serio. Y Dios le dijo, bueno, porque no creíste y no me santificaste delante del pueblo, no vas a meter a esta gente a la tierra prometida. Entonces imagina haber batallado tanto con un pueblo tan duro, tan terco, tan difícil, para que al final no pudiera ver y entrar, ver sí, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Luego, el rey de Edom, si usted sigue leyendo, no les deja pasar por el territorio de su país. Ellos iban camino a la tierra prometida, tenían que pasar por un territorio de un país. Ese rey les dice, no, por aquí usted no va a pasar. Y eso les iba a significar devolverse y hacer un desvío grande, lo que provocó en el pueblo también desánimo, porque estaban cerca de la tierra prometida y ahora tenían que devolverse otra vez al desierto, alejarse de la tierra prometida y dar una vuelta grandísima para esquivar esa tierra. Después, en ese mismo capítulo, Aarón muere. El sumo sacerdote del Señor muere. El Señor le dice que pues que suba a un monte y ahí pues ahí muere. El primer sacerdote de Israel muere ahí. Todo eso pasó en el capítulo 20. Después de ese capítulo tan tumultuoso llegamos al 21, que es en el que vamos a estar en esta mañana. En su trayecto esta nueva generación, empezando ese capítulo, se encuentra con un ejército hostil. Es una nueva generación que se había levantado porque la anterior había quedado muerta en el desierto. Por su incredulidad, Dios les dijo, bueno, ustedes no van a entrar porque no creyeron en mí. De los de 20 años para arriba van a morir, solo los de 20 años para abajo van a poder entrar. Y entonces esta nueva generación se enfrenta a un ejército y toma prisioneros, dice. Si usted lee ahí en los primeros versículos del capítulo 20, dice que toma prisioneros. Y entonces el pueblo hace un voto con Dios y le dice, si usted nos da la victoria, vamos a consagrarte, a dedicarte todas esas ciudades. Significaba que no las iban a tener para ellos, sino que las iban a destruir y nadie iba a poder vivir ahí. Y Dios se los concedió. Dios les concedió esa victoria. Después de haber pasado por tantas pruebas difíciles, el pueblo pues vuelve a murmurar contra Dios y contra Moisés. En el capítulo 21 de Números, el verso 5, dice así, 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Era una nueva generación, eso hay que dejarlo claro. Era una nueva generación. Eran personas que habían salido tal vez muy pequeñitos de Egipto y otros habían nacido en el desierto. Era una generación que también se quejaba y una generación todavía un poco más irreverente, más osada, porque los papás de ellos se habían quejado contra Moisés y contra Aarón y ahora estos murmuraban y se quejaban directamente contra Dios y contra Moisés. Ese fue un pueblo que aunque lo bendecimos, obviamente, lo bendecimos al pueblo de Israel, fue un pueblo que se caracterizó por quejarse y murmurar. Si usted lee esos 5 primeros capítulos, usted se va a dar cuenta que constantemente se quejaban y constantemente murmuraban. Y es que en Egipto ellos, como eran esclavos, pues se quejaban obviamente de los látigos, de la situación actual, de que somos esclavos, de que aquel me golpeó mucho. Se quejaban contra el faraón, contra los capataces, contra los látigos, se quejaban contra el sistema, se quejaban contra todo y con justa razón. Pero entonces se acostumbraron a quejarse. Se acostumbraron a quejarse que entonces cuando fueron libres ya no tenían contra quién quejarse, ya no tenían el faraón, ya no tenían los látigos ni los capataces.
pero quedó en ellos el mal hábito de quejarse y murmurar. Y como ya no tenían ni a Faraón ni a los capataces, pues entonces de aquí hay que buscar a ver contra quién nos quejamos. Ah, bueno, Moisés y Aarón. Esos se ganaron el premio. Contra estos son los que la vamos a agarrar ahora. El asunto era echarle la culpa a alguien de todo. Echarle la culpa a alguien de todo lo que estaba pasando. Y hay muchos que siempre están buscando echarle la culpa a alguien. Yo no sé si usted conoce a alguna persona. Alguien tuvo la culpa. Alguien. Si yo quebré un vaso porque no me fijé, fue porque alguien lo dejó mal puesto. ¿Verdad que sí? Siempre hay que echarle la culpa a alguien. ¿Por qué? Porque pues jamás yo, ¿cómo voy a fallar yo? No, es que la culpa, siempre. O sea, hay gente que no puede decir, no, la verdad es que yo me equivoqué, fui yo el que, sino que hay personas pues, que no admiten sus errores. Siempre tiene que echar la culpa a alguien de su condición. Gran parte de esa generación, como les dije, habían salido pequeñitos de Egipto y otras otra cantidad de personas habían nacido en el desierto, pero traían dentro de sí ese espíritu de esclavitud. Habían aprendido de sus padres a quejarse y a murmurar. Algunos estaban muy pequeños, pero a quienes escucharon decir estos, oiga, es que el Señor les dijo, los había castigado cuando enviaron a los 2 espías y no creyeron y todo. El Señor les dijo, de los de 20 años para arriba no va a entrar, solo los de 20 años para abajo. De ahí pasaron otros 40 años. Entonces, o sea, fue algo impresionante el castigo de Dios por esa incredulidad. Si ellos habían salido pequeños de Egipto y otros habían salido del desierto, ¿a quiénes habían escuchado decir esta frase? ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto? Estaban pequeñitos ellos cuando salieron, los que ya estaban ahí. Pero tantas veces escucharon al papá decir, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? Ahora el hijo también le decía a Moisés, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? Y hay algo que no podemos pasar por alto. Como padres, los que somos padres aquí y los que no lo son, pues un día lo van a llegar a ser, somos llamados a formar el carácter de nuestros hijos. Y los hijos van a aprender de nosotros, no tanto de lo que usted les dice, sino de lo que ve que usted hace, del ejemplo que usted les da. Si lo escuchan en casa quejarse constantemente, pues van a aprender a quejarse. Si escuchan chismes, pleitos y murmuraciones, pues eso es lo que va a aprender su hijo a hacer cuando sea grande. Porque eso fue lo que oyó en su casa constantemente. Los pleitos, los chismes, las murmuraciones. Entonces, así va a crecer. Si escuchan a una mamá quejarse constantemente del esposo, pues el hijo también se va a quejar del papá. Si es que es cierto, mi papá es... Y si es al revés también, si oyen al papá constantemente quejarse de su esposo, pues el hijo también va a aprender a quejarse de su mamá. Porque eso es lo que han recibido en su casa. Si en la casa escuchan quejas, murmuración contra el gobierno, pues el niño va a crecer también odiando al gobierno y a los políticos. Las autoridades también, a los maestros, a los líderes, aún al pastor, ahí salimos chupando todos, ahí, hasta el pastor. Si oyen en la casa quejándose del pastor, eso es lo que va a aprender, a quejarse y a murmurar. Y siendo realistas, este pueblo en esta historia que acabamos de contar, pues tenía razones humanas para quejarse. ¿Por qué? Porque les habían pasado muchas cosas. Estaban a punto de llegar y ahora devolverse al desierto y tras de eso se murió Aarón, se murió María, no tienen agua. Tenían razones suficientes humanas tal vez para sentirse un poco frustrado. Y entonces eso nos deja enseñanza. Vemos al pueblo de Dios siendo probado constantemente. O sea, las cosas no son tan fáciles. No es, como decimos en mi país, no es soplar y hacer botellas de que usted dice y ya, sino que hay que luchar por las cosas. Y eso lo hemos venido hablando desde el principio de año, situaciones reales que causan fatiga. Nosotros al igual, pues como seres humanos normales que somos, pues atravesamos por situaciones difíciles. Y tenemos 2 opciones, o quejarnos y murmurar o creerle a Dios. En esta historia, pues, el pueblo de Israel decidió quejarse. Se quejaron contra Dios. Es que fue directa la queja contra Dios. Antes era un poquito disimulado. Aarón y Moisés.
Pero como se murió Aarón, entonces necesitaban dos. Entonces, ahora era Dios y Moisés al que tenían que quejarse. Y le dicen así en la cara a Dios: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estamos fastidiados de este pan. Estaban en medio desierto donde no había nada, donde no se podía sembrar, donde no habían semillas, donde no había lluvia, donde no había nada para poder sembrar. Y Dios les manda el pan del cielo todos los días, donde ellos pueden nada más salir y recoger lo que se iban a comer, sin preparar la tierra, sin ensuciarse las manos, sin usar palas ni picos, nada, solo recoger. Lo único que tenían que hacer era recoger la comida, y aún así le dicen: ya estamos cansados de este pan tan liviano, estamos fastidiados de esta comida. ¿Usted sabe lo que es? Lo que es que a uno le digan así, que Dios le diga: bueno, es que no hay nada ahí, les voy a mandar el pan gratis. Y que le digan en la cara: ya estamos fastidiados de este pan que usted nos está dando. Dios les estaba dando alimento en un lugar donde no había nada, y aún así el pueblo se quejaba. Hay momentos en la vida donde pues va a haber carne para comer. ¿Verdad que sí? A mí me gusta la carne. Pero hay ocasiones donde lo que va a haber es frijoles y tortilla, que es riquísimo, delicioso. Unos buenos frijolitos arreglados ahí, con tortillitas palmeadas. Riquísimo. Pero esos frijolitos, que tal vez la gente dice: ya estoy fastidiado de tanto frijol. Hay muchos, hermanos, en el mundo que desearían comer esos frijoles. ¿Verdad que sí? Esa casa pequeña que usted tiene tal vez, y que tal vez ya necesita mucho arreglo, y ya estoy fastidiado de vivir en esta casa. Sepa que hay miles y miles de personas que desearían su casa. Esa casa en la que usted vive, hay miles que dicen: ¿cuánto daría yo por tener esa casa que está ahí? Esa ropita tal vez que usted dice: es que ya estoy tan gastado y no he podido comprar. Hay gente que daría lo que fuera por tener la ropa que usted tiene. Y ahí podríamos seguir hablando, aún de la cama que usted tiene, que esta cama le suena todo: estoy fastidiado de este colchón. Hay gente que haría lo que fuera por esa cama. Que con estos fríos que han estado haciendo, que viven debajo de un puente, decían: ¿cuánto haría yo por ese colchón ahí, con esos resortes? ¿Cuánto daría yo por ese colchón? El carro, y ahí podíamos seguir hablando de la cama y de la casa y del carro que usted tiene, aún de sus hijos. Hay gente que dice: es que estos hijos, que es que tan difíciles que me ha salido estos hijos. Hay gente que daría lo que fuera por tener esos hijos, por tener hijos y tenerlos sanos. Hay gente que desearía tener aún la pareja. Hay gente que está sola en estos momentos. Uno quejándose. Bueno, yo no. Hay gente quejándose de la pareja. Yo no, jamás. Dios guarde. ¿Ah? No, jamás, eso no, Dios guarde. No, hombre, jamás. Todo lo que usted tiene es provisión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que usted tiene, desde la ropa que anda puesta, los zapatos, todo es provisión de Dios. Así que si usted se queja por lo que tiene, se está quejando de lo que Dios le dio. Y ahí parecía que la historia se iba a volver a repetir, porque hacía años atrás, los papás de esta gente habían llegado también al límite de la tierra prometida, y habían ido a inspeccionarla y dijeron: wow, no, la tierra es buena y es tierra que fluye leche y miel, y vea, estos racimos de uva es buenísima, pero la gente que vive ahí es muy, muy fuerte, el pueblo es fuerte, las ciudades son amuralladas, hay gigantes, y nosotros somos como langostas a la par. Decía: somos insignificantes, y la gente no le creyó a Dios. Por lo tanto, Dios dijo: los mayores de 20 años no van a poder entrar. Ahora esta nueva generación se levanta y también está a las puertas de la tierra prometida, y también murmuraron y se quejaron contra Dios. Y es que hay peligro, hermano, cuando uno se queja, y hay peligro cuando uno murmura. Y aquí voy a hacer un paréntesis: hay peligro cuando la gente murmura, cuando la gente chismea. Eso es peligro. La gente a veces lo toma a la ligera, pero es peligroso. Porque los sabios hebreos, ellos conectan el chisme con la lepra. Ellos
Ellos piensan que todo aquel que padecía de lepra era porque había hablado de más, era porque había chismeado. Imagínense, y eso lo toman como ejemplo por Miriam, la hermana de Moisés, que murmuró y chismeó contra su hermano y Dios la castigó y le mandó lepra por haber chismeado. O sea, es un peligro. Cuando usted vaya a hablar mal de alguien, pues sepa que hay consecuencias. Y hay 3 víctimas, decía una persona, cuando alguien chismea, pues al que se lo están despellejando, esa es la primera víctima. El que habla y el que oye. Porque no solamente hay lenguas chismosas, sino hay oídos chismosos, porque yo no dije nada, no, jamás, a mí me llegaron a contar, pero el oído es riquísimo ponerlo para que le digan las cosas. Si no hubiera un oído chismoso, no hay una lengua chismosa. Se cierra el paréntesis. Ahora, como dije, había un castigo. Empezaron a murmurar y a quejarse contra Dios, y pues, como en todo, hay una consecuencia. Números 21:6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Algunos piensan que eso de serpientes ardientes era porque tenían un color rojizo, y otros piensan que era porque cuando mordían y el veneno causaba un ardor fuerte en el cuerpo. Y es que en el desierto había muchas serpientes, habían toda clase de alimañas. Si usted lee creo que es Deuteronomio 8, donde dice que el desierto estaba lleno de serpientes. Lo que pasa es que nunca los habían atacado porque Dios los protegía, pero cuando ellos empezaron a murmurar, pues esa cobertura se quitó. Y esas serpientes llegaron y les empezaron a morder. Para que uno vea el peligro que hay cuando uno habla de más. Porque la cobertura que está por ahí se puede quitar y podemos ser afectados por lo que hay en nuestro entorno. El mundo en el que vivimos está lleno de maldad, pecados, peligros. Está lleno de cosas peligrosas, pero Dios en su misericordia nos protege. Por eso hay que cuidar cuando uno habla de más y con lo que uno va a comentar. Es un veneno mortal para el cual no hay un antídoto, lo que hay en el mundo. Y es que el peor veneno que hay allá afuera se llama el pecado. Eso es lo peor que hay. Es algo que está ahí tratando de mordernos, tratando de dominarnos, pero hay una cobertura de parte de Dios y a través de su gracia y a través de su misericordia nos protege. Pero el peor de los males, el peor de los venenos que hay allá afuera se llama el pecado. Y para el cual no hay un antídoto humano. Usted no puede ir donde el doctor y decirle, póngame una vacuna contra el pecado, porque ya no quiero pecar más. Eso no existe. Y la Biblia dice que la paga de ese pecado es la muerte. Vea qué lindo salario tiene el que peca. La muerte. La paga del pecado, o sea, la retribución que uno recibe por pecar es la muerte. La muerte física y peor la muerte espiritual. No se puede esperar otra cosa. El verso 7 de Números 21 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo reconoció, bueno, ¿qué pasó? Aquí algo pasó, porque de un pronto a otro que lleguen este montón de serpientes y nos estén mordiendo y nos estén matando. Aquí pasó algo, aquí surgió algo. Ya sabemos qué fue. Hablamos de más, murmuramos y nos quejamos contra Dios. Y fueron donde Moisés. Eso es lo que le falta hoy en día a mucha gente, reconocer la verdad. Es que yo necesito de Dios, la verdad es que estoy haciendo algo mal, la verdad es que necesito arrepentirme, la verdad es que necesito ir a pedir perdón, la verdad es que necesito humillarme, la verdad es que necesito de Dios en mi vida. Eso es lo que el mundo no quiere hacer, reconocer su pecado, reconocer su error. Y lo peor es que tuvieron que venir a decirle, a llorarle, a rogarle a aquel que habían despellejado. ¿Usted sabe qué vergüenza? Sí, la verdad es que no lo comimos a usted. Usted fue la comidilla de la casa, pero vengo a pedirle perdón porque nos están matando. Poner su orgullo abajo y pedirle que intercediera por ellos. Yo no sé, yo nunca oí un testimonio de ese tipo, de que vieras que me comí, pero hasta más no poder, hermano, me lo comí toda la semana y vengo a pedirle perdón. ¿Verdad que no? Yo nunca oí un testimonio así y yo no sé si viviré para verlo. Porque no está dentro de nosotros el humillarnos y decir, la verdad es que
cometí un pecado, hice algo malo y quiero, así como hablé mal de esta persona en medio de tanta gente, pues públicamente le voy a pedir perdón. Eso casi no se ve, casi no se oye, porque no hay esa valentía, no hay ese espíritu. Aún el libro de Job dice que cuando, ya al final, en el capítulo 42, Dios se enojó contra los amigos de Job porque hablaron mal de Job, hablaron mal de Dios delante de Job. Y les dijo, vaya donde Job y dígale que ore por ustedes. Aquel al cual habían juzgado tuvo que venir a orar por ellos. Tenemos que reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Y lo lindo fue que Moisés, en lugar de reclamarles, de haberles dicho, veo, por andar hablando mal de mí, vio lo que le pasa por andar ahí de lengua suelta hablando mal de mí. No se dice que dijo eso, vino e intercedió por su pueblo y Dios le dio la solución. Dios le dijo, bueno, haga esto para que el asunto pare. El verso 9 dice, en 1 Corintios 10:9, 1 Corintios 10:9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El apóstol mencionando de esto que había pasado miles de años antes. Dios le da la solución a Moisés para que termine esa mortandad. En el capítulo 21 de Números, versos 8 y 9 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La solución de Dios no fue inmediata. Yo me puse, bueno, Dios hace como Él quiere, pero Él pudo haber dicho, bueno, ya, que se vayan, así como aquellas plagas en Egipto, de un pronto a otro llegaban y de un pronto a otro se iban. Él pudo haber hecho que esas serpientes se fueran y que todo aquel que había sido mordido pues fuera sano. O haberle dicho, vea, échese un poco de arena en la mordedura y van a ser sanos. Échese un poco de saliva y van a ser sanos. Para Dios esto no era problema, pero los hizo esperar porque tenían que preparar ahí el material, tenían que preparar el bronce, fundirlo, darle forma, ponerlo en un asta para que pudieran ser sanados. Pero es que el problema mayor del pueblo, detrás de la incredulidad, detrás de las quejas y detrás de la murmuración, había un problema mayor y era el problema de la incredulidad. Porque ellos, a pesar de ver la mano de Dios y la provisión de Dios y cómo caía el pan del cielo y cómo Dios había abierto el mar, aún así no creían y desconfiaban de Dios. Entonces había que tratar con esa incredulidad. Por lo tanto, tenían que aprender primero a creer y a confiar en Dios. Era una solución ilógica a la mente humana. Hacer una figura y de una serpiente. Yo no sé si usted se ha puesto a analizar ese pasaje. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué Dios dijo, hágase una serpiente? ¿Por qué no le dijo, hágase una paloma? O hágase un corderito, o hágase pero ¿por qué una serpiente? Si es un animal, pues repugnante, es un animal feo. Pero Dios es sorprendente y actúa como Él quiera. Dios hace como Él quiere y actúa como Él quiere y nadie puede decir nada porque Él es Dios. El antídoto era sencillo. Tenían que mirar a aquella serpiente de bronce, mirarla nada más. Y creer que iban a ser salvados de esa muerte segura. Era lo único que tenían que hacer. Lo mordía una serpiente, buscar dónde estaba aquello, mirarla en fe, iban a ser salvos, sanados. El pueblo había dejado de mirar a Dios. El pueblo se había acostumbrado a mirar a las circunstancias, mirar el desierto. El pueblo se había acostumbrado pues a verse las caras unos a otros. Se había acostumbrado a verle la cara a Moisés, pero no había aprendido y no había caído en sí que tenía que levantar la mirada y ver a Dios, que era el que estaba detrás de todo eso. Que no era la mano de Moisés la que los había sacado, ni la que había hecho esos proyectos. Era Dios el que estaba ahí. El pueblo tenía que aprender a mirar a Dios. Levantar su mirada y ver a Dios. La solución era sencilla. Si miraban, eran sanados. Si no la miraban, pues morían. Era una solución sencilla. ¿Ves que Dios es Dios y Él hace como quiere, como digo? Lo único que tenían que hacer era mirar la serpiente con fe
iban a ser sanos. Seguramente, pues la Biblia no lo dice, más de algunos seguro murió. Dicen, ¿cómo voy a volver a ver aquello si me está doliendo tanto? Y mirar, y eso no tiene lógica, que me pongan ahí una pomada o algo, pero con solo ver eso, no creo. Más de algunos seguro murió. Pero hacer una imagen de una serpiente, vuelvo al punto. Una serpiente, ¿por qué una serpiente? Hacer una imagen del mismo animal que los había mordido. ¿Por qué? No es lógico. Y es que en la misma Biblia la serpiente pues simboliza hasta el enemigo. Así se le llama en la Biblia, la serpiente antigua. Entonces, ¿por qué una serpiente? Y aquí le voy a pedir que ponga atención, si está viendo para otro lado, ponga atención para que pueda captar esto que le voy a decir, porque aquí hay algo profundo, y tal vez ya usted lo conocía, pero yo le voy a dar algo profundo acá. En el idioma hebreo que se escribió este pasaje, ellos a cada letra le tienen un numerito, un valor. Como si yo le pusiera un valor, o nosotros le pusiéramos un valor a la A, a la B, a la C, a la D. Ellos le pusieron un valor a cada letra y después de ahí surgió otro montón de cosas que no hay que meterse mucho en eso. Pero eso sí, le pusieron un valor a cada letra. Entonces, la palabra serpiente, si le suman el valor de cada letra que conforma esa palabra, da un total de 358. Tal vez para usted no significa nada, tal vez no lo entienda, pero por eso le digo que ponga atención. El valor de cada letra hebrea que conforma la palabra serpiente suma 358. Ahora, ellos dicen que si hay otra palabra que tenga ese mismo valor, es porque hay una relación ahí. Y hay que ponerle cuidado porque existe relación entre ellas. Hay otra palabra que en hebreo, al sumarle el valor de cada letra, da ese mismo 358. ¿Saben cuál es esa palabra? Mesías. Mesías. Mesías, usted sabe lo que está ahí escondido. La Biblia en este pasaje, 1500 años antes de Cristo, está revelando, Dios les está revelando que un día sobre un madero iba a ser levantado el Mesías y que todo aquel que lo mirara en fe iba a ser salvo. ¿Usted entiende lo que está aquí? Dios les estaba diciendo, un día va a ser levantado uno que al mirarlo, usted va a recibir sanidad, va a recibir salvación. Aleluya. Esa serpiente no estaba representando al animal que los había mordido, mucho menos estaba representando al diablo. Estaba hablando proféticamente de que iba a venir un Mesías, el ungido de Dios, el unigénito Hijo de Dios, iba a venir a morir por su pueblo y a traer sanidad y traer salvación a todo aquel que se acerca a Él en fe. El veneno mortal del pecado que hay en el ser humano y que lo hincha y que lo llena de ardor y que lo hace morir espiritualmente, tiene un antídoto y es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que vino y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:14, hablando Jesús. Juan capítulo 3, verso 14. Dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, 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 y gloria a Dios por su palabra. Cristo fue levantado en una cruz, fue levantado para que todo aquel que viniera a Él en fe, arrepentido de sus pecados, reciba vida eterna. Es el antídoto dado por Dios para el mal del mundo. Hay que depositar nuestra confianza, eso sí, en Él. Y es fácil, así como aquella serpiente, lo único que tenían que hacer era mirarlo. Y tal vez alguno decía, pero es que es tan fácil, pero mejor una pomada. Así el mundo hoy en día dice, pero es que es tan fácil. Lo único que hay que hacer es venir arrepentido. La verdad, es el único camino, es la única salvación, es el único antídoto que hay para que yo pueda entrar. Es lo único que hay. Creer
en Cristo, serle obediente. Si la gente, pues si le pidieran que se cortase un brazo, tal vez lo haría más rápido, pero lo único que tiene que hacer es abrirle el corazón sinceramente a Cristo, arrepentirse de sus pecados y verá cómo Dios sana y restaura todo lo que tiene que restaurar. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bajo el cielo no hay un nombre en el cual usted pueda ser salvo. No hay nadie, únicamente el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre hay salvación. Cristo vino a sanarnos de este veneno, vino a sanarnos de nuestras enfermedades. Cristo vino a morir en ese madero para darnos vida eterna, para darnos un futuro glorioso, pero también para sanar nuestras heridas, sanar nuestras enfermedades, vendar el corazón roto, tratar con aquel que está dolido. En esa cruz había un cuerpo lleno de heridas, un cuerpo lleno de llagas, y por esas llagas salía sangre. Y por cada una de esas heridas, dice su palabra, que usted y yo fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen que cada uno de los latigazos, porque fueron 39, dicen, que representan las 39 enfermedades que se aparecen en la Biblia. Pues ahí habría que investigarlo bien. Pero lo que sí dice la Biblia es que por cada una de esas llagas ya usted fue curado. Eso dice la palabra de Dios. Vino a traernos sanidad, vino a sanar nuestros cuerpos, a sanar nuestros corazones y mentes. El método es el mismo que hace miles de años. Venir con fe ante su presencia, humillados, depositando nuestra confianza en Él. Únicamente en Él para recibir vida eterna. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírenme a mí, dice el Señor, a mí, no mire a un pastor, no mire a un líder, ni a un evangelista, ni nada, no ponga su mirada en San fulano de tal, en aquel que llena los estadios, en aquel predicador, en aquel apóstol, no, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador, puestos los ojos en Él. Si usted se desvió y vio al apóstol fulano de tal, perdió. Porque es puesto los ojos en Él. No idolatre a ningún hombre, por más bueno y por más ministerio grande, por más usado por Dios que sea. Es puesto los ojos en Jesús, únicamente. Únicamente. Puesto los ojos en Él, nada más, hermano. Si empezamos a desviarlo y a veces se critica a un ministro porque ya se cree mucho, y es la misma gente la que los hace así, la que los cree intocables, que nadie los puede tocar, nadie les puede hablar, nadie se les puede acercar porque son los ojos en Jesús y ya, punto, hermano. Eso es un instrumento únicamente usado en las manos del Señor, pero nunca desvíe su mirada. Eso es un consejo. Nunca piense que este pastor que está aquí es menos yo, jamás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el que se merece todas las luces, todos los focos. Él es el que se merece todos los aplausos. Él es el que merece todas las tomas, todas las fotos. Es para Él nada más. Todo esto es para Él. Aquí no es para levantar el nombre de nadie, ni el nombre de una iglesia, ni denominación. Es el nombre de Jesús. Es el único que merece la gloria. El Salmo 34, y ya vamos a ir concluyendo, dice así. El Salmo 34. Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando está enfermo, cuando está sano, cuando hay, cuando no hay, cuando duele, cuando no duele. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y uno puede bendecir a Jehová, y lo fácil es bendecirlo cuando todo está bien. Cuando duele es cuando hay que ponerse los pantalones y decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza esté de continuo en mi boca. Y dice, en Jehová, no en nadie, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y el salmista le dice, engrandeced a Jehová conmigo. Todos vamos a engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Su nombre. Exaltemos, todos juntos, exaltemos a una su nombre. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Oh, aleluya. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué? Me libró de todos mis temores.
Y dice el 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquel que lo mira, aquel que lo busca, aquel que pone su confianza en él, no será avergonzado, dice la palabra. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y qué? Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Dice el verso 6 otra vez, este pobre clamó. No únicamente levantó una oración, este pobre clamó. Y el clamor es breve pero profundo. El clamor no es largo y extenso, el clamor es como auxilio. Es corto, pero es profundo. Es como ayuda, sálvame. Es un clamor que sale de lo profundo, es cortito, pero viene de lo profundo del ser de uno. Cuando uno clama a Dios y dice ahí, y le oyó Jehová. Le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Denle un aplauso al Señor, hermano. Vamos a ponernos de pie. Y en esta hora, tal vez mientras nos ministran con algo ahí de adoración, vamos a hacer lo que dice el verso 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, dice ahí, clamó. Vamos a levantar un clamor en esta mañana. Usted vino tal vez con su necesidad, usted vino tal vez con su problema, con su dolencia, pero vamos a clamar, porque dice ahí, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Vamos a clamar creyendo que Dios nos va a escuchar y que Dios nos va a librar de todas las angustias, de todos los problemas, porque esto no lo digo yo, esto está afirmado por la palabra de Dios. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que vamos a levantar un clamor ahí donde usted está. Si le es posible, vamos a levantar un clamor, pero con las manos en alto, en señal de adoración. Reconociendo que Dios es suficiente. Que Dios es más grande que el problema que yo tengo, que Dios es más grande que la situación, que el problema, que la circunstancia. Dios es más grande. Señor, venimos tus hijos en esta mañana, Señor, en esta hora, clamar a ti, oh Dios. Señor, venimos cada quien con su problema. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno. Tú conoces el sufrimiento tal vez que hay en cada persona, Señor, tú lo conoces. Pero de lo profundo de nuestro corazón te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Si usted vino con algo en su cuerpo, dígale, Señor, sáname en el nombre de Jesús. Sáname, oh Dios, sáname, pero que se oiga, que su voz se oiga en esta hora aquí, que diga, Señor, sáname, oh Dios.
Ayúdame, Señor. Libértame, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Ordena mi vida, Señor. Te necesito, Señor. Eso es un clamor, es breve, pero es profundo. Si usted dice, es que yo no sé orar, diga lo que hay en su corazón. Si lo que necesita es gritar auxilio, pues dígale, Señor, auxíliame en esta mañana, Señor. No puedo más, no puedo más. Ayúdame, Señor. Pon orden en mi casa. Necesito paz, Señor, en el nombre de Jesús. Alce su voz y dígale, Señor, necesito paz en mi casa, Señor. Necesito de tu ayuda. Necesito de que tú me proveas en el nombre de Jesús, Señor. Necesito que me sanes, por favor, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alce su voz, a ver, clame, 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 clame. Que hay un rey aquí que perdona multitud de pecados. Aquí hay un Dios que tiene poder suficiente para cumplir su propósito en usted. Dígale, Señor, sáname, sana a mi hijo en el nombre de Jesús, Señor. Sana a mis hijos en el nombre de Jesús. Toca el corazón de mi esposo, dígale así. Toca el corazón de mi esposa, te lo pido, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos a ti, Señor. Hay un pueblo que clama, Señor, y no clama a las paredes, no clama a este techo, no clama a este edificio. Clama al Dios vivo, aleluya, al Dios soberano, al Dios que todo lo puede. Este pobre clamó, dice la palabra, y le oyó Jehová. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Clame porque el Señor le oye. Clamen esta mañana porque el Señor le oye, pero que venga de lo profundo de su corazón. Aleluya, Señor. Pedimos salvación para mi familia, Señor. Salvación, Señor, para mi familia. Haz algo, Señor. Haz algo, Señor, en el nombre de Jesús. Haz algo, Señor, en mi familia para que vuelva su mirada a ti, oh Dios. Cambia mi vida, dígale, Señor. Señor, cambia mi vida en el nombre de Jesús. Rompe mis cadenas, te lo pido, oh Dios. Toda cadena de opresión es rota en el nombre de Jesús. Toda maldición, aleluya, de vicios, pornografía, lo que sea, es rota en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, corta, Señor, con toda maldición en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamo a ti, Señor. Líbrame de todas mis angustias, Señor. Líbrame, tu palabra lo dice, Señor, que tú me librarás de todas las angustias, porque clamo a ti, Señor. Claman los justos y Jehová les oye. 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 Clame al Señor que Él le escucha. Él está en esta mañana aquí. Aquí hay un ser, aquí no está un pastor hablando. Aquí está el Espíritu de Dios escuchando lo que usted le está diciendo. Aquí hay alguien que le puede dar nuevas fuerzas. Aquí hay alguien que puede sanar su cuerpo, sanar su familia, sanar su matrimonio en el nombre de Jesús. Aquí hay un Dios que puede hacer camino donde no lo hay. Aquí hay un Dios que puede hacer lo imposible, aleluya, posible. Aquí hay un Dios soberano. Si usted vino con un corazón roto, dígale, Señor, venda mi corazón, oh Dios, sana mis heridas, te lo pido. En el nombre de Jesús, no quiero fallarte más. No quiero fallarte más, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te doy la gloria, Señor, dígame, porque has escuchado, Señor, mi clamor. Has escuchado nuestro clamor, oh Dios. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? ¿Quién puede sanar al corazón, aleluya, herido si no eres tú? ¿Quién puede levantar a un enfermo de la cama si no eres tú, Señor? ¿Quién puede traer paz en medio de la tribulación si no eres tú? ¿Quién puede traer gozo en medio de la tristeza si no eres tú, Señor? Aleluya, por eso a ti clamamos, Señor. A ti clamamos, Señor. A ti clamamos, Señor. A ti, oh Dios, a ti clamamos, Señor. Poderoso Dios, mi alma clama por ti, oh Dios.
Poderoso Dios, Señor, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, Señor. Poderoso Dios, mi alma clama por ti, oh Dios. Mi alma clama a ti, oh Dios, en esta hora. Clamamos a ti, oh Dios eterno, soberano, príncipe de paz, Rey del universo. Clamamos a ti, oh Dios. Clamamos, Señor, clamamos, Señor, clamamos a ti, Señor. Que este clamor suba al trono de la gracia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, oh Dios. Santo eres, santo eres, santo eres tú, Señor. Digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración, Señor. Aleluya. Si usted oró con fe, aleluya, mirando al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, si usted lo miró como la única solución para su problema, sepa que el Señor escuchó esa oración. El Señor escuchó esa oración. No quedó aquí encerrada. Esas palabras no quedaron aquí tiradas. Que hay un Dios que escucha. Su palabra dice que los librará de todas sus angustias. Todas. Todas. Si lo creemos, Señor. Todas. Son todas. Aleluya. Recibe gloria, Señor. Alabanza a ti, Señor. Honor, gloria, honra, poder a ti, Señor. En el nombre de Jesús, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Santo eres. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz. Paz, 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 paz. Salga en paz creyendo que el Señor escuchó su clamor, que lo va a librar de todas sus angustias. Denle un aplauso fuerte al Señor. Estamos despedidos. Salga en victoria de este lugar, porque el Señor está con nosotros. Que el Señor les bendiga.